Antes de continuar viendo ejemplos sobre el método de solución en serie para ecuaciones diferenciales lineales, sería conveniente decir algo más acerca de las series. Entonces, de lo que se trata ahora es esto. Recuerden, lo que nos interesa en este método es buscar soluciones de ecuaciones diferenciales, las cuales se expresen mediante una serie de potencias, es decir, básicamente una cosa como esta, en donde, como ya señalaba en la lección anterior, y voy a seguirlo recalcando, esta suma no es una suma infinita, sino que es el límite de las sumas finitas. A pesar de lo cual, aunque esta no es una suma realmente, en ocasiones uno lo escribe de esta forma, como a sub 0 por x a la 0 más a sub 1 por x a la 1 más a sub 2 por x cuadrada, digamos como un recurso no muy estricto, pero ayuda el escribir las cosas así. Es decir, esto es a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrada. Y como mencionaba en la lección anterior, esta expresión puede que no tenga sentido para cualquier valor de x. Es decir, esta serie puede que no sea convergente para todos los valores reales de x, sino que lo que frecuentemente ocurre, como señalaba en la lección pasada, es que normalmente va a existir un cierto radio de convergencia de la serie dentro del intervalo entre menos r y más r. Esta expresión sí va a ser convergente, y no solamente eso, sino que vamos a poder derivar una expresión como esta, tal como si se tratara de un polinomio. Entonces, si derivamos, lo que tenemos es que y' sería a1 más 2 a2 por x más 3 a3 por x cuadrada, etc. La segunda derivada sería 2a2 más 6a3 por x, etc. La tercera derivada sería 6a3, etc. Y lo que se puede ver es que si una función se puede expresar a través de una serie de esta forma, entonces los coeficientes se relacionan con los valores de las derivadas de y la y misma en x igual a 0. O sea, ven ustedes que si evaluamos la y, que está aquí dada inicialmente en x igual a 0, en ese caso todos estos términos, excepto el primero, se anulan, y lo que obtenemos es simplemente a sub 0. Si evaluamos la primera derivada en 0 de la segunda ecuación que tenemos aquí, en x igual a 0, lo que obtenemos simplemente es a1. Si evaluamos la segunda derivada en 0, lo que vamos a tener es que a partir del segundo término en adelante, todo eso se va a anular, y lo único que nos queda es 2a sub 2. La tercera derivada, evaluada en 0, es 6a3, y lo que uno puede ver es que en general el coeficiente a sub n es 1 sobre n factorial por la enésima derivada, que para no estar utilizando triples primas, cuádruples primas, etc., se indica mediante una especie de exponente, un índice, que se escribe dentro de los paréntesis para distinguirlo de un exponente común y corriente, y de esta manera se indica la derivada. Entonces, lo que necesitamos hacer es evaluar las derivadas en 0, y si esto se divide entre n factorial, eso nos da el coeficiente enésimo. Observen ustedes que el 6 que aparece aquí en el último de estas expresiones es el 3 factorial, este es el 2 factorial, aquí aparece un 1 factorial y aquí aparece un 0 factorial, recordando que 0 factorial por definición es 1. Entonces esta expresión es lo que sería válido en general, y en ese caso decimos que la expresión que tenemos aquí arriba es la fórmula de Taylor, la serie de Taylor para la función y. Entonces, cualquier función bien comportada, o lo que se llama más precisamente una función analítica, se va a poder expresar como una serie de potencias que converge en cierta región, en cierto abierto de la recta real,
y los coeficientes de esa serie están relacionados con las derivadas de la función y la función misma en 0. Entonces este resultado es importante y podemos ver de inmediato algunos ejemplos de la utilidad de esta expresión. Por ejemplo, tomemos algo que ya se mencionó en la sesión pasada. Supongamos que y de x es e a la x. Entonces la primera derivada pues es de nuevo e a la x, la segunda derivada es otra vez e a la x, la tercera derivada es e a la x, etc. Es decir, todas las derivadas de e a la x nos dan precisamente e a la x. Y si evaluamos más bien estas derivadas en 0, vean ustedes que la y en 0 es 1, la primera derivada en 0 es 1, la segunda derivada en 0 es 1, etc. Todas las derivadas de esta función evaluadas en 0 valen 1, y por lo tanto, si esta función, la función exponencial, se puede desarrollar en una serie, entonces los coeficientes de esa serie se van a poder obtener de esta manera. Es decir, que a sub n sería 1 sobre n factorial por el valor de la enésima derivada evaluada en 0, pero todas las derivadas dan 1, así es de que esto es todo lo que tenemos. Eso quiere decir que la función e a la x se expresaría como una serie desde 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial x a la n, que es justamente un resultado que ya en la lección pasada se señaló. Y como ya también vimos en la sesión anterior, el radio de convergencia de esta serie es infinito, es decir, esta expresión que aquí tenemos es válida para cualquier valor de x. O sea, resulta que esta serie converge para cualquier valor de x, positivo o negativo que tomemos, y puede servir para definir a la función exponencial. De hecho, aquí como un comentario al margen, la exponencial de una matriz, de un operador, se define justamente mediante una serie como esta, es decir, el lado derecho de esta igualdad tiene sentido para otros casos que no sean simplemente números reales. Otro ejemplo igual de simple, bueno, no tanto, sería la función y de x, por ejemplo, igual al seno de x. Entonces, en ese caso, y aquí voy a ir separando cada ejemplo que tenemos. Entonces, este primer ejemplo corresponde a la función exponencial. Ahora vamos a fijarnos en la función seno de x. Entonces, si derivo esta función, la primera derivada es el coseno, la segunda derivada es menos el seno de x, la tercera derivada es menos el coseno de x, la cuarta derivada, que entonces aquí ya conviene expresarla mejor de esta manera, con un 4 dentro del paréntesis, sería el seno de x. Y lo que ocurre aquí, como uno puede ver fácilmente, es que a partir de este momento las derivadas vuelven a repetirse, en el sentido de que este seno coincide con este. Si volvemos a derivar, vamos a obtener el coseno, menos el seno, menos el coseno, y así se va a ir repitiendo con un periodo de 4 estos resultados. Entonces, si esta función seno se puede desarrollar en una serie de potencias, entonces los coeficientes de esa serie se pueden calcular de esta manera. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar estas funciones en 0. Y lo que tenemos es que y en 0 es 0. Recordemos que el seno de 0 es 0. La primera derivada en 0 es 1. El coseno de 0 es 1. La segunda derivada es menos 0. La tercera derivada es menos 1. La cuarta derivada en 0. Aquí me faltó especificar que estamos pensando en que las derivadas todas se evalúan en 0, perdón. Entonces regreso a lo que tenía. La tercera derivada es menos 1. La cuarta derivada en 0 vale 0. Y lo que aquí uno puede observar es que también hay una regularidad. Tenemos 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, etc. Entonces,
los coeficientes del desarrollo en serie para la función seno, ya aquí los tenemos. Entonces el seno de x va a ser a sub 0, que es 0. Entonces vamos a tener simplemente 0 más a sub 1, y a sub 1 es la primera derivada evaluada en 0 entre 1 factorial, o sea queda un 1. Entonces tendríamos aquí más 1 por x. El siguiente término sería a2 por x cuadrada, pero a2 tiene que ver con la segunda derivada en 0, y la segunda derivada da 0, así es de que el siguiente término es 0. Después tendríamos a sub 3, pero a sub 3 es 1 sobre 3 factorial por la tercera derivada en 0, entonces eso nos da menos 1 sobre 3 factorial por x cúbica. El siguiente término es 0, como aquí se ve. El que sigue sería ahora la a sub 5, y como dije aquí los resultados se van repitiendo: 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Así es de que después de este 0 que aquí teníamos, el siguiente resultado sería 1. Entonces vamos a tener un 1 sobre 5 factorial por x a la quinta. Y así continúan las cosas. Quedándonos con los términos que no son 0, el resultado es este: x menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial, Después sigue menos x séptima sobre 7 factorial más x novena sobre 9 factorial. Y uno puede darse cuenta de la regularidad que va a existir aquí, como ya mencionaba. Es decir, solamente vamos a tener potencias impares, y eso se relaciona con el hecho de que la función seno, recordemos, es una función impar. Si cambiamos x por menos x, el valor del seno se invierte, cambia de signo, y aquí precisamente eso corresponde a que solamente tengamos potencias impares. Lo otro que conviene aquí observar es que los coeficientes tienen que ver con el inverso del factorial del exponente correspondiente. Aquí aparece un 3 como exponente, aquí abajo tenemos un 3 factorial, aquí aparece un 5, aquí hay un 5 factorial, aquí hay un 7, aquí hay un 7 factorial, etc. Algo similar a lo que ocurre con la función exponencial. Aquí también el exponente que aparece con la x es el mismo número cuyo factorial aparece dividiendo, con la diferencia de que en el caso del exponencial todos los términos tienen un coeficiente positivo, mientras que aquí van alternándose. Y algo similar a lo que aquí hicimos para obtener el desarrollo de la función seno, se podría hacer con la función coseno. Antes de eso, antes de ver qué ocurre con el coseno, aquí simplemente como ejercicio podemos ver que esta serie se puede escribir de esta forma que ahora escribo. Vean que tendríamos un menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. De tal forma que cuando la n es 0, menos 1 a la 0 es 1, que corresponde aquí al signo positivo. Con n igual a 0 tendríamos aquí x a la 1, como aquí, entre 1 factorial. Recuerden, el exponente coincide con el argumento del factorial que tenemos en cada término, así es de que el exponente que tenemos aquí tiene que aparecer dentro del factorial abajo. Solamente podemos tener, en este caso, exponentes impares, y los números impares se pueden escribir en la forma 2n más 1 si la n toma valores naturales. Y el hecho de que aquí los signos se vayan alternando precisamente se puede expresar mediante este coeficiente menos 1 a la n. Cuando la n es par, eso va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, para n igual a 0 ya lo vimos, para n igual a 2 tendríamos 2 por 2 es 4, más 1 es 5, menos 1 al cuadrado es positivo, y este factor va a ir dando, como dije, la alternancia de los signos. Aquí nada más como algo que me faltó es poner el hecho de que esta serie continúa hasta el infinito. Insisto, esta forma de escribir la serie es sumamente irregular, es decir, la serie es esta suma infinita,
pero recalcando otra vez que una serie no es una suma infinita en realidad, sino que es el límite de una sucesión de sumas parciales. Bueno, si ya tenemos, bueno, antes de continuar con otras funciones, lo que iba a hacer era analizar cuál es el radio de convergencia de esta serie. Y para encontrar el radio de convergencia, ya lo vimos en la sesión anterior, lo que necesitamos es tomar el inverso del límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto del cociente de los coeficientes de la serie. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tomar menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial entre el coeficiente anterior, que sería menos 1 a la n menos 1, aquí no se ve muy claramente, entre 2n menos 1 factorial. O sea, lo que necesitamos es fijarnos en el límite del cociente, y por eso a este método se le llama el criterio del cociente o de la razón. Entonces lo que necesitamos es fijarnos en la relación que hay entre cada coeficiente con el anterior. Si nos fijamos en el término general de la serie, entonces hay que tomar la relación que hay entre cada nuevo coeficiente entre el anterior, decía, y bueno, analizar qué ocurre cuando la n tiende a infinito. En este caso, vean que los factores menos 1 a la n van a desaparecer porque tenemos aquí estas barras de valor absoluto, y debido a las propiedades del factorial, esto sería 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito de, bueno, aquí primero esta fracción compuesta la voy a escribir de esta otra forma, 2n menos 1 factorial entre 2n más 1 factorial. Y ahora sí, hago lo que mencionaba, utilizar las propiedades del factorial. Esto es lo mismo que 1 entre el límite cuando n tiende a infinito de 2, perdón, aquí es al revés. Lo que vamos a tener es 1 sobre 2n más 1 por 2n. Vean que el factorial de este número es 2n más 1 por 2n simplemente por 2n menos 1, y a partir de allí todos los factores que siguen coinciden con los factores que aparecen en el factorial de 2n menos 1. Así es de que al simplificar estos factoriales, eso es todo lo que queda. Y aquí se ve claramente que cuando la n tiende a infinito, este cociente tiende a 0, y por lo tanto, en cierto sentido, podemos decir que el radio de convergencia otra vez es infinito, como en el caso de la función exponencial. Entonces, eso quiere decir que la función seno, que aquí aparece, se puede expresar como esta serie infinita, y esta serie infinita es convergente en toda la recta real. Una vez que tenemos ya aquí dada la serie para la función seno, podemos obtener a partir de ella la expresión en serie para la función coseno, aprovechando el hecho de que cuando una serie es convergente, entonces en el dominio de convergencia uno puede derivar la serie término a término. Entonces, si el seno está dado por esta serie, el coseno pues se obtiene simplemente derivando. Entonces lo que nos queda es que el coseno de x sería 1, que es la derivada de esta x. Aquí al derivar, este 3 baja como coeficiente y se simplifica, lo que nos deja con un x cuadrada sobre 2 factorial. En el siguiente término, al derivar también, este 5 baja y se cancela parcialmente, va a quedarnos x cuarta sobre 4 factorial. Del siguiente vamos a tener menos x sexta sobre 6 factorial, y aquí de nuevo vamos a tener signos que se van alternando, y hay pues bastante parecido. Bueno, aquí, perdón, el siguiente
signo en realidad es negativo. Entonces esto es lo que tendríamos para el caso del coseno, donde ahora ya no usamos la fórmula de Taylor, sino simplemente aprovechamos que ya se tiene el desarrollo en serie para el seno. Entonces para el coseno sería una expresión como esta. Eso también se puede escribir en forma abreviada, de esta forma, como la suma de 0 a infinito, y otra vez tenemos coeficientes que se van alternando, entonces eso lo podemos escribir de esta forma, por x a la 2n sobre 2n factorial. Vean que de nuevo el exponente coincide con el argumento del factorial. Aquí tenemos 6, 6 factorial, 8, 8 factorial, así es de que cualquiera que sea el exponente es lo que aparece aquí con el factorial. Y en este caso, en el caso del coseno, aparecen solamente potencias pares, que otra vez se relaciona con el hecho de que el coseno es una función par. Al cambiar x por menos x, el valor del coseno no se altera. Y lo mismo ocurre con la serie que tenemos del lado derecho. Y este menos 1 a la n justamente va a ir dándonos el más 1, menos 1, más 1, menos 1 que necesitamos. Aquí de nuevo se puede ver pues el enorme parecido con el caso anterior, y pues de la misma manera uno se puede convencer de que el radio de convergencia es infinito. De hecho, ya no sería necesario calcularlo, porque como la función seno tiene esta serie que converge en toda la recta real, automáticamente su derivada también va a ser una serie convergente que converge en ese mismo dominio, así es de que ya no es necesario que nos preocupemos por ese detalle. Algo muy digno aquí de señalar es que estos resultados que aquí tenemos los podemos combinar para, en cierta manera, obtener la fórmula de Euler para la exponencial de un argumento imaginario puro, que bueno, ya anteriormente cuando estuvimos hablando acerca de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, precisamente veíamos que en algunos casos nos aparecían números complejos y entonces las exponenciales las interpretábamos por medio de la fórmula de Euler. Aquí ahora tenemos finalmente una buena oportunidad de obtener esa relación. Entonces aquí reduzco un poquito la escala para que tengamos a la vista todos los resultados que necesitamos. Por una parte, aquí tenemos la serie para la exponencial, aquí tenemos la serie para la función seno y la serie para la función coseno. Entonces lo que voy a hacer pues es algo bastante común, que consiste en simplemente extender lo que ya tenemos para el caso de variables complejas. Es decir, todo lo que aquí se ha mencionado, como ya señalaba, pues es válido para x en la recta real, son números reales. Sí, pero como mencionaba también hace unos minutos, por ejemplo, la serie que obtuvimos para la función exponencial tiene sentido si ponemos como argumento una cantidad compleja. Y eso es justamente lo que voy a hacer a continuación. Entonces, fijémonos muy bien en el desarrollo del exponencial, porque eso es lo que voy a utilizar a continuación, aquí un poquito más abajo. Entonces, lo que tendríamos es que e a la ix, de acuerdo con la serie que vimos arriba, sería 1 más ix a la primera potencia sobre 1 factorial, más ix al cuadrado sobre 2 factorial, más ix al cubo sobre 3 factorial, más ix a la cuarta sobre 4 factorial, etc. Aquí, bueno, voy a quedarme con estos términos solamente, pero está claro que es lo que continuaría después. Entonces, calculamos estos cuadrados, cubos, etc. Y entonces lo que se tiene es 1 más ix sobre 1. Después tendríamos menos x cuadrada sobre 2, porque y cuadrada es menos 1. En el siguiente término, precisamente como y cuadrada es menos 1, y cúbica es menos i. En el siguiente lo que tendríamos es x cuarta sobre 4 factorial, que es 24. Después tendríamos y a la quinta, y a la cuarta es 1, así es de que vamos a tener y veces x a la quinta sobre 5 factorial, que es 120. Aquí, bueno, cualquiera de las dos expresiones
es igualmente buena. Y así podemos continuar con los términos que siguen. Y ahora vamos a reordenar la serie. Y lo que voy a hacer es simplemente ir juntando el primero, tercero, quinto términos. Entonces esto nos da 1 menos x cuadrada sobre 2, después más x cuarta sobre 4 factorial, y así seguirían las cosas. De hecho, aquí de nuevo los signos se van a ir alternando, y por separado ahora escribo los términos segundo, cuarto, sexto, etcétera, todos los cuales son imaginarios puros si es que x es real. Entonces vamos a tener x de este primer término que aparece aquí. Después tendríamos menos x cúbica sobre 3 factorial. Después tendríamos más x quinta sobre 5 factorial. Y aquí de nuevo uno puede convencerse de que los signos se van alternando, precisamente debido a las propiedades de la unidad imaginaria y. Y ahora podemos comparar con lo que obtuvimos antes. Este 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial, etcétera, es el desarrollo en serie del coseno. Es simplemente otra forma de escribir el coseno. Mientras que lo que está dentro del paréntesis, x menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial, aquí lo tenemos a la vista, son los primeros términos del desarrollo en serie de la función seno. Claro, aquí tenemos nada más los primeros términos, pero uno puede darse cuenta de que todos los términos que siguen coinciden con los que corresponden a cada uno de los desarrollos de estas funciones. Entonces, aquí por medio de las expresiones en serie podemos darnos cuenta de que si suponemos que las mismas reglas que tenemos para variables reales se cumplen para variables complejas, entonces se tiene esta relación que, bueno, ya anteriormente habíamos utilizado, y ahora pues esto nos daría una manera de justificar esta relación que se empleó con anterioridad. Voy a agregar algunos ejemplos más de desarrollos en serie, de desarrollos de Taylor, que más adelante nos van a ser de utilidad, o inclusive en otros temas aparecen con mucha frecuencia. Por ejemplo, este desarrollo que obtuvimos para el exponencial, para el seno y el coseno, son expresiones que se emplean muy frecuentemente. Por ejemplo, aquí la relación que teníamos para la función seno nos dice que cuando la x es muy pequeña, mucho menor que la unidad, los términos que continúan aquí después del primero son progresivamente más pequeños que el primero. Entonces, para valores muy pequeños de x, decía, mucho menores que la unidad, el seno de x es prácticamente x, y similarmente, para valores muy pequeños de x, el coseno es prácticamente 1, o si queremos un poquito más de precisión, podemos ir incluyendo otros términos aquí de los que van apareciendo en la serie. Entonces, algunas de estas fórmulas aproximadas pues se pueden obtener truncando la serie. Aquí, si uno se queda con la serie infinita, estas dos expresiones son absolutamente iguales. Eso es importante no perderlo de vista. Es decir, esto que tenemos aquí no es una aproximación, sino que es simplemente otra forma de expresar la misma función, una forma que a primera vista puede parecer complicada y demás, pero es algo que pues de cualquier forma es válido. Ahora voy a fijarme en la función f de x igual a 1 entre 1 menos x. Vamos a ver qué tiene de especial esta función. Entonces, como ya vimos, si esta función se puede desarrollar en serie, los coeficientes de esa serie se obtienen simplemente como 1 sobre n factorial por la enésima derivada de valor en cero. Entonces, lo que tengo que hacer es ir derivando esta función. Entonces, esto es básicamente un ejercicio de cálculo diferencial, muy sencillo. La primera derivada pues sería 1 sobre 1 menos x al cuadrado, y habría un factor menos 1 extra, porque aquí lo que teníamos era 1 menos x a la menos 1, pero hay otro menos 1 que viene de la derivada de la
menos x, así es de que esto que está aquí escrito ya es el resultado completo y correcto. La siguiente derivada, aquí tomando en cuenta que lo que tenemos es 1 menos x a la menos 2, sería menos 2, 1 menos x a la menos 3, por otro menos 1, entonces a lo que uno llega es a 2 entre 1 menos x al cubo. La siguiente derivada sería, como ustedes pueden ver, 6 entre 1 menos x a la cuarta, y uno puede darse cuenta de que la enésima derivada es justamente el factorial de n entre 1 menos x a la n más 1. Algo que se puede demostrar fácilmente por inducción. Vean que la fórmula funciona bien en todos los casos anteriores. Por ejemplo, la primera derivada es 1 factorial y aquí como exponente tenemos un 2, justamente como aquí. La tercera derivada, que ya calculamos, tiene en el numerador un 3 factorial que es 6 y el exponente sería 3 más 1 que es 4. Y esta fórmula inclusive tiene sentido cuando no derivamos. Cuando tenemos 0 derivadas nos queda 0 factorial que es 1 y si la n vale 0 pues regresamos al denominador que teníamos en un principio. Usando la fórmula de Taylor, entonces el coeficiente de la potencia xn en la serie de Taylor correspondiente ya sabemos que es 1 sobre n factorial por la enésima derivada evaluada en 0, pero vean que si evaluamos en 0 lo que tenemos aquí en el denominador es simplemente un 1, así es de que el resultado es 1 porque vamos a tener un n factorial que se cancela con otro n factorial. Entonces lo que tiene de especial esta función, y por eso vale la pena fijarse en ella, es que los coeficientes de la serie correspondiente son todos unos. Entonces eso quiere decir que la función 1 entre 1 menos x, si la queremos desarrollar en serie, sería 1 por x a la 0, más 1 por x a la 1, más 1 por x cuadrada, más 1 por x cúbica, etc. Y esta serie, que se aparece muy frecuentemente en muy diversas aplicaciones, tiene un nombre propio. A esto se le conoce como la serie geométrica. Y es importante determinar para qué intervalo, para qué valores de x esta igualdad tiene sentido, es decir, para qué valores de x la serie converge. Otra vez recuerden, lo que tendríamos del lado derecho no es una suma infinita, sino más bien una serie que es el límite de sumas finitas. Entonces, si aplicamos de nuevo la receta para calcular el radio de convergencia, lo que necesitamos es el inverso del límite de la razón entre un coeficiente de la serie entre el anterior, pero en este caso lo que vamos a tener es claramente un 1 entre 1, así es de que el resultado es 1. Eso quiere decir que a diferencia de los ejemplos que estuvimos tratando antes, en este caso el que la función 1 entre 1 menos x se puede expresar como esta serie solamente es cierto si estamos pensando en una vecindad de radio 1, ese es el radio de convergencia. Entonces solamente para x que se encuentran entre menos 1 y más 1 podemos garantizar que esta serie es convergente. De hecho se puede ver que cuando la x vale exactamente 1 hay problemas por todos lados, porque tendríamos 1 más 1 más 1 más 1 y allí las sumas parciales van creciendo sin límite, mientras que en el lado izquierdo la función podríamos decir que no está definida en x igual a 1, así es de que pues se ve que justamente hay dificultades en los extremos del intervalo, y fuera de él, por ejemplo, si la x vale 2, pues también vamos a ir teniendo progresivamente términos más y más grandes. Si la x vale 2, aquí tendríamos 8, 16, etc. Y las sumas parciales crecen sin límite, así es que de nuevo la serie no sería convergente. En cambio, para valores de x entre menos 1 y más 1, esta serie sí converge y precisamente converge al valor de la función que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, siempre que nos encontremos la serie geométrica, ya podemos decir cuánto suma. Esta serie se puede escribir de esta otra forma, mucho más compacta y mucho más
conveniente para muchos fines en algunas ocasiones, aunque en algunas aplicaciones puede ser útil el recurrir a la serie. Una aplicación como esas sería la siguiente: si integramos ambos lados de esta igualdad, lo que queda es que la integral de 1 entre 1 menos t de t entre, por ejemplo, 0 y x sería la integral entre 0 y x de 1 más t cuadrada más t cúbica, etcétera. Todos los coeficientes son 1, recuerden. Aquí lo que estoy haciendo es evitar utilizar la misma letra para diferentes propósitos. Entonces aquí estoy dejando la x como el límite superior, y en la serie que ya establecimos, la serie geométrica, en lugar de llamarle x a la variable, le llamo t. Entonces aquí yo podría, evidentemente, en lugar de x, utilizar una y, una w, cualquier cosa. Entonces, en particular, 1 entre 1 menos t, pues sería 1 más t cuadrada, etcétera. Siempre y cuando no nos salgamos del intervalo de convergencia. Entonces, si estamos pensando en alguna x que se encuentra en este intervalo entre menos 1 y más 1, todo esto va a tener sentido. Y como decía antes, una ventaja de una serie convergente, una serie de potencias, es que se puede manipular como si se tratara de una suma finita. Es decir, aquí vamos a poder integrar término a término, y en este caso lo que se obtiene, vean ustedes, del lado izquierdo, una primitiva sería menos el logaritmo de 1 menos t, que hay que evaluar entre 0 y x, ahorita lo vamos a hacer. Y del otro lado, integrando término a término, lo que vamos a tener es t más t cuadrada sobre 2 más t cúbica sobre 3 factorial, perdón, sobre 2, nada más, aquí ya me fui demasiado lejos, sobre 3, el siguiente sería t cuarta sobre 4, y bueno, podemos ver cuál es la regularidad. Después vendría t quinta sobre 5, etcétera, así de simple. Y eso hay que evaluarlo entre 0 y x. En el lado izquierdo, lo que tenemos es que menos el logaritmo de 1 menos x, cuando se evalúa en el límite superior. En el límite inferior, cuando la t vale 0, nos va a quedar el logaritmo de 1 que vale 0. Entonces, del lado izquierdo, eso es todo lo que tenemos. Del lado derecho, lo que tendríamos entonces sería x más x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 3 más x cuarta sobre 4 más x quinta sobre 5, así de simple, menos ceros, porque toda esta expresión en el límite inferior nos da 0. Eso se puede dejar así indicado, o se puede expresar de algunas otras formas más convenientes. Por ejemplo, esto equivale a que el logaritmo de 1 menos x sea menos x cuadrada sobre 2, menos x cúbica sobre 3, menos x cuarta sobre 4, menos x quinta sobre 5, obviamente. Pero si ahora en la fórmula que hemos obtenido cambiamos x por menos x, esto entonces también equivale a esto. Simplemente donde quiera que vea la x le cambio de signo. Entonces vamos a tener x positivo menos x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 3 menos x cuarta sobre 4 más x quinta sobre 5. Entonces aquí, como en el caso del seno y el coseno, nos queda una serie alternante. Los signos van intercambiándose, como ustedes pueden ver. Y esta es una fórmula que también resulta útil para muchos propósitos. Entonces aquí de nuevo se puede ver con este ejemplo que a partir de una serie, en este caso la serie geométrica, uno puede obtener otras expresiones que son de cierta utilidad. Y así pues uno puede combinar esos resultados, aunque en lo que hemos visto hasta ahorita no estamos todavía resolviendo ecuaciones diferenciales. Esto solamente aquí ha sido un pequeño repaso sobre cosas muy básicas relacionadas con las series de potencias, que es lo que tratamos de emplear ahora para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, para terminar esta lección,
lo que voy a hacer es un ejemplo parecido al que vimos en la lección anterior, en donde se trata de resolver una ecuación diferencial que pues va a ser particularmente sencilla, otra vez para irnos familiarizando con este método. Y la ecuación que vamos a ver, entonces aquí se trata de resolver la ecuación y' igual, por ejemplo, a x por y. Es una ecuación bastante simple. Si utilizamos los conceptos, los resultados que ya habíamos visto previamente, esta es una ecuación separable. De hecho, esto se puede escribir como dy de x igual a x por y. Podemos separar variables. Dy sobre y es igual a x de x. Si integramos, lo que nos queda es que el logaritmo de y es igual a x cuadrada sobre 2 más una constante. Si tomamos exponenciales, nos queda que el valor absoluto de y es e a la c por e a la x cuadrada sobre 2. Y si quitamos ahora las barras de valor absoluto, eso nos dice que y es más menos e a la c por e a la x cuadrada sobre 2, pero este factor lo podemos sustituir por alguna otra constante desconocida, indeterminada, cuyo valor, como de costumbre, se podría determinar una vez que nosotros impusiéramos algunas condiciones iniciales para el problema. Entonces, esta ecuación es bastante simple. Allí está ya la solución general. Es la solución general que contiene una constante arbitraria. Esta constante inclusive puede ser 0, no hay ningún problema, o sea, independientemente de dónde vino. Tiene sentido aquí ahora darle cualquier valor real, positivo o negativo, inclusive 0 también, y se ve que todo funciona bien. Si la y es 0, de este lado tenemos 0, de este lado tenemos 0, y la igualdad se satisface sin ningún problema. Pero lo que aquí interesa es aplicar el método de series para resolver esta ecuación, y eso es justamente lo que haremos a continuación. Es decir, proponemos que y se pueda expresar como una serie de potencias. Aquí, bueno, ya sabemos cuál es el resultado, pero justamente eso nos va a servir para comparar un método con el otro. Aquí, por supuesto, en el caso de una ecuación tan simple como la que aquí tenemos, pues los métodos anteriores son lo más conveniente para llegar fácilmente a la solución. Pero ya más adelante, cuando tengamos ecuaciones más complicadas, sobre todo ecuaciones de segundo orden, aquí por ser de primer orden las cosas son relativamente simples, aún así hay ecuaciones que no podríamos resolver por alguna de las técnicas que ya vimos anteriormente, pero bueno, todo esto está más que nada enfocado al tratamiento de ecuaciones de segundo orden. Aquí solamente estamos tratando estos ejemplos como una forma de irnos familiarizando con la técnica. Entonces proponemos una expresión como esta y a priori no sabemos si la serie que aquí hemos propuesto vaya a ser convergente en toda la recta real o no. Confiamos en que por lo menos en algún intervalo va a tener sentido, y en ese intervalo donde la serie converge, entonces podemos calcular la derivada derivando término a término. Entonces lo que vamos a tener es n a n por x a la n menos 1. Eso es lo que resultaría de derivar cada término de la serie. Estas a n son constantes que tenemos que determinar, y aquí al derivar con respecto a x nos queda una n por x a la n menos 1. Entonces lo que hacemos es sustituir estas expresiones en la ecuación que queremos resolver, y lo que queda es que entonces la y', o sea, la suma desde n igual a 0 hasta infinito de n por an por x a la n menos 1, queremos que sea igual a x por y, o sea, la suma desde 0 hasta infinito de an por x a la n. Aquí de nuevo, en donde quiera que esta serie sea convergente, la podemos manipular como un polinomio de grado finito. Es decir, esta x la podemos meter dentro de la serie, entonces nos queda una expresión como esta. Y el único inconveniente con lo que aquí hemos hallado es que los exponentes que tenemos para la x de un lado y de otro están dados de una manera distinta. Aquí tenemos n-1, aquí tenemos n más 1,
pero eso se puede arreglar mediante un cambio de variable. Simplemente vamos a introducir otro índice para una de estas dos series, de tal manera que podamos entonces comparar fácilmente un lado y otro de la ecuación. Una posibilidad es definir un nuevo índice m, de tal manera que n menos 1 sea m más 1. Aquí la idea es que con este cambio de variable, vamos a cambiar la variable n, que aparece aquí a la izquierda, por una nueva variable m, y precisamente el cambio que se propone es tal que el exponente n menos 1 ahora se convierta en un m más 1 para que se parezca a lo que tenemos del lado derecho. Entonces, bueno, esa es la idea. Y si partimos de esta relación que aquí proponemos, entonces se ve que la n sería m más 2. Entonces, donde quiera que esté la n, la sustituimos por la m en la serie de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tendríamos es que la suma, en lugar de este coeficiente n que tenemos aquí, entonces sería un m más 2. En lugar del subíndice n, tenemos m más 2. Y en lugar del exponente n menos 1, tenemos m más 1. Justamente ese fue el propósito. Ahora, vean dos cosas. Por una parte, en esta serie no tiene mucho caso que incluyamos el término con n igual a 0. Si comenzamos con n igual a 1, es exactamente lo mismo, porque si la n vale 0, vamos a tener 0. Por cualquier cosa va a ser 0, entonces no va a contribuir. Ya con n igual a 1, pues sí tendríamos 1 por a1 por x a la 0. Ya eso no es trivialmente 0. Entonces aquí no pasa nada si tomamos el valor inicial de la n como 0 o como 1. Muy bien. Ahora, cuando la n vale 1, entonces aquí se ve que la m tiene que ser menos 1. O sea que la m tiene que correr desde menos 1 hasta infinito. Esto, como decía en la lección anterior, es muy similar a lo que hacemos en los cambios de variable en una integral. O sea, cambiamos la función que estamos integrando, pero también tenemos que cambiar los límites de integración de acuerdo con el cambio de variable que estamos haciendo. De hecho, pueden convencerse de la siguiente forma. Aquí, como dije, cuando la n vale 0, no hay ninguna contribución. Cuando la n vale 1, entonces vamos a tener x a la 0. Es decir, la potencia más baja que aparece en la serie de la izquierda es x a la 0. Aquí también, cuando la m vale menos 1, aquí vamos a tener x a la 0. Y podemos convencernos de que esta serie y esta serie dicen exactamente lo mismo. Ahora, del lado izquierdo, como ya forzamos a que el exponente tenga una forma parecida a la que teníamos del lado derecho, pues lo que podemos hacer es un cambio de variable muy trivial, en el sentido de que ahora en esta última serie voy a cambiar simplemente el nombre de la n por una m. Entonces lo que quedaría sería esto que estoy escribiendo ahora. Es decir, mientras que en la serie de la izquierda hacemos un cambio que pues sí tiene consecuencias importantes sobre la forma de la serie, en el otro lado el cambio que hacemos es trivial solo para que nos quede exactamente el mismo exponente. Y como ya mencionaba en la lección pasada, lo que ahora vamos a emplear es una especie de relación similar a lo que conocemos cuando se habla de la independencia lineal. La única forma en que estas dos series sean iguales es que los coeficientes sean uno por uno iguales entre sí. Más bien aquí lo que estaría de por medio es que el desarrollo en serie de potencias de una función es único. Entonces aquí yo tengo un desarrollo en serie de potencias, aquí tengo otro desarrollo en serie de potencias. Ambos lados son funciones de x. Entonces, por la unicidad del desarrollo en serie de potencias, los coeficientes tienen que ser iguales. Entonces, a lo que llegamos es a que m más 2
por a sub m más 2 tiene que ser igual a a sub m. Cada coeficiente tiene que coincidir. Pero hay un pequeño detalle, porque en la serie de la derecha, aquí estamos comenzando desde 0, mientras que aquí estamos comenzando de menos 1. Es decir, en la serie de la izquierda, por así decirlo, hay un término de más. Aquí sí se permite, aquí es necesario que la m comience con menos 1, pero aquí en cambio estamos comenzando de 0. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta discrepancia? Bueno, muy sencillo. Lo que puedo hacer es escribir esta última serie como la suma desde m igual a menos 1 hasta infinito de a sub mx a la m más 1, simplemente diciendo que por definición a menos 1 quiero que sea 0. Es decir, noten la diferencia. Aquí teníamos una serie. De hecho, estos coeficientes son los coeficientes que queremos determinar para resolver la ecuación. Y aquí, pues desde un inicio, los coeficientes que tenemos se llaman a sub 0, a sub 1, a sub 2 en adelante. Pero aquí, por el cambio de variable que hicimos, nos vemos en cierta manera, si no forzados, por lo menos invitados a extender esta serie para que comience desde menos 1. Sí, pero si comienza desde menos 1, aquí tendríamos un término que aquí no está. En este otro caso, arriba, si la serie comenzaba en 0 o en 1, no había ninguna diferencia, porque de por sí el término con n igual a 0 no estaba. Pero aquí la situación es diferente, pero justamente para que no haya diferencia entre una serie y la otra, lo que hago es simplemente pedir por definición que los coeficientes nuevos que estaría aquí agregando, aparte del A0, A1, A2, etcétera, que teníamos en la serie original, estos coeficientes con índice negativo los voy a tomar como 0 idénticamente. De esa manera, en esta serie, el primer término, cuando la m vale menos 1, tendremos aquí a menos 1, que eso vale 0. Después continuamos, después sigue m igual a 0, y eso ya coincide con lo que teníamos aquí a la izquierda. Entonces, lo que hallamos es una relación de recurrencia, esta que aquí está encerrada en color azul, y esta relación no es una ecuación, sino que es una infinidad de ecuaciones que son válidas para m igual a 0, 1, menos 1, y también incluyendo a m igual a menos 1. Es decir, ahora ya forzamos a que en ambos lados la serie comience desde menos 1, entonces vamos a tener esta igualdad válida desde menos 1 en adelante, con la definición de que a menos 1 vale 0. Y ahora lo que sigue es analizar lo que esta relación de recurrencia nos dice. Entonces, esto, como dije, no es una ecuación, son muchas, es una infinidad. Cuando la m vale menos 1, del lado izquierdo, veamos que tenemos. Menos 1 más 2 es 1, entonces vamos a tener 1 a 1 igual a menos 1. Eso es lo que nos da esta relación en este primer caso. Si la m vale menos 1, aquí sustituyo, 2 menos 1 es 1, 2 menos 1 es 1, pero a menos 1 por definición es 0. Entonces, si a menos 1 es 0, a 1 también es 0. Y esta es la primera de las ecuaciones que tenemos aquí contenidas. La que sigue corresponde a m igual a 0, y si la m vale 0, lo que tenemos es que 2a2 es igual a 0. Es decir, sustituyan ahora la m igual a 0 aquí y aquí. De este lado tenemos a 0, de este lado tenemos 0 más 2 es 2, 0 más 2 es 2. Y esto lo único que nos dice es qué relación hay entre a0 y a2. Si le damos valores a a0, de aquí podemos calcular a2. Sigo, ya vimos que se obtiene de aquí, ahora voy a tomar m igual a 1. Si la m vale 1, vamos a tener 3a3 igual a a1. Estoy ahora tomando la m igual a 1, entonces aquí tengo a1 y aquí tengo 2 más 1 es 3, 2 más 1 es 3, eso es lo que queda. Pero ya vimos que a1 tiene que ser 0, entonces esto es 0, entonces a3 es 0. Sigo, ahora me voy con m igual a 2, si la m vale 2, 2 más 2 es 4, entonces me queda que 4a4 es igual a a2, pero a2 es lo mismo que
a 0 sobre 2. Así es de que si yo le doy valores a 0, esto determina el valor de A2, el valor de A2 determina el valor de A4, y de hecho esto es lo que se obtiene juntando estas relaciones. Entonces de aquí tendríamos que A4 es A0 sobre 8. Continúo. Ahora a la M le doy el valor de 3, y entonces lo que nos quedaría es que 5A5 es igual a A3. Aquí me adelanté. O sea, vean que la relación de recurrencia que tenemos en este caso, y esto no siempre va a ser así, en este caso estamos relacionando un coeficiente con el que está 2 unidades más arriba. A-1 se relaciona con A1, A0 con A2, A1 con A3, A2 con A4, A3 con A5, A4 con A6, etc. Pero como A3 es 0, A5 es 0. Y ya nos podemos dar cuenta de que todos los coeficientes que tengan un subíndice impar se van a anular. A1 es 0, A3 es 0, A5 es 0, A7 es 0, etc. Los únicos que van a ser de interés, porque no van a ser 0, son los que tienen un índice par. La siguiente ecuación que tendríamos en este caso nos dice que 6A6 es igual a A4, pero A4 ya habíamos visto que es A0 sobre 8, entonces aquí tenemos A0 sobre 8, entonces A6 es lo mismo que A0 sobre 48. Este 48 lo podemos escribir, bueno, más adelante veremos de qué otra forma se puede o conviene escribirlo en términos de factoriales. Aquí, bueno, simplemente guardamos este resultado. No tiene caso que calcule cuánto vale A7, va a ser 0. El que me interesa ahora es 8A8, que tiene que ser igual a 6, y esto es igual a 0 sobre 48. Entonces A8 es igual a A sub 0 entre 8 por 48. Mejor lo dejo así indicado. Entonces ya podemos ir viendo cierta regularidad, y si ahora nos regresamos a la serie original, aquí la tenemos a la vista arriba. Esta es la serie que se propuso, y ya vimos que los coeficientes 1, 3, 5, 7, etc. son 0, y los otros que no son 0, todos ellos son múltiplos de A0. Entonces exactamente al sustituir aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Vamos a ver. Entonces la Y sería A0 por X a la 0, más A2 por X al cuadrado, pero la A2 es A0 sobre 2 por X al cuadrado. Después vendría A4, que es A0 sobre 8 por X cuarta. Después A6, que es A0 sobre 48 por X a la sexta. Después A8, que es A0 sobre 8 por 48 por X a la octava. Y así continúan las cosas. En todo esto, A sub 0 es un factor común, entonces podemos extraerlo. Y como veremos, lo que queda se puede y conviene escribirlo de esta forma, en términos de x cuadrada sobre 2. Y para eso, pues la experiencia o también el resultado que ya obtuvimos antes por la integración directa nos puede ayudar a esta elección. Entonces, A sub 0, recuerden, ya se ha factorizado. Entonces, este x cuarta sobre 8 lo puedo escribir como un medio de x al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Vean que aquí vamos a tener x a la cuarta, 2 al cuadrado es 4, por este 2 es 8. El siguiente término se puede escribir como 1 sobre 3 factorial x cuadrada sobre 2 al cubo, porque x cuadrada al cubo nos da x a la sexta, 2 al cubo es 8, 3 factorial es 6, y 8 por 6 es 48. El que sigue se puede escribir como 1 sobre 4 factorial, aquí quedó un poquito feo, bueno, ahí está mejor, x cuadrada sobre 2 nuevamente a la cuarta potencia, lo cual se puede verificar. X cuadrada a la cuarta es x a la octava, este 2 a la cuarta es 16,
48 es 3 por 16, entonces este 48 escribiéndolo como 3 por 16, ya el 16 aquí está tomado en cuenta, y 3 por 8 es 24, y 24 es precisamente el factorial de 4. Entonces uno puede convencerse de que este patrón efectivamente así se va presentando, es decir, que los coeficientes que tienen índice par, o sea, los coeficientes de la forma A2n, van a ser A sub 0 por, aquí lo que podemos ver es que vamos a tener un 2 a la n y un n factorial. Vamos a ver si eso funciona correctamente. Esto para n par, es decir, bueno, más que para n par. Aquí ya en forma automática, si la n es cualquier número natural, esto va a ser algo par. Entonces, por ejemplo, si la n vale 1, aquí tendríamos 2 por 1 es 2, que sería A2. Y A2 ya vimos es A0 sobre 2. Entonces, cuando la n vale 1, aquí queda 1 factorial, que es 1, 2 a la 1 es 2, se reproduce esta fórmula. Cuando la n vale 2, aquí tendríamos 4, que debe coincidir con esto. Y cuando la n vale 2, aquí tenemos 2 factorial, que es 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, entonces sí, se reproduce lo que ahí dice. Cuando la n vale 3, aquí tendríamos a sub 6, que es esto, que es a0, y si la n vale 3, tendríamos 2 al cubo, que es 8 por 3 factorial, y precisamente 8 por 6 es 48. Y lo que uno puede comprobar es que esta relación, si se sustituye en la expresión original, se satisface esta última para cualquier valor valor par del subíndice. Entonces aquí uno puede adivinar esta regularidad y, como decía antes, en estos casos por inducción uno puede convencerse de que lo que uno obtuvo es correcto. Ya para terminar, para no alargar más esta sesión, aquí lo que uno puede ver es que justamente esta serie que aquí hemos construido no es otra cosa más que la que corresponde a la exponencial de x cuadrada sobre 2. Vean ustedes que este es el argumento que aparece a la primera potencia, al cuadrado, al cubo, etc. Y los coeficientes que aparecen enfrente son los factoriales de los exponentes. Entonces, si recordamos lo que habíamos visto al principio para el desarrollo del exponencial, uno puede convencerse de que efectivamente obtenemos, y aquí reduzco mucho la escala para que se pueda apreciar, el resultado que obtenemos por este camino coincide justamente con lo que habíamos obtenido en un principio. Esta k va a corresponder a este coeficiente A0, y como les decía, este A0 es el único coeficiente que no queda determinado por las relaciones de recurrencia. Todos los demás que no son 0 se calculan a partir de A sub 0. Entonces tenemos ya en forma automática en este método una constante arbitraria que precisamente nos hace ver que estamos obteniendo la solución general. Entonces, definitivamente, si ustedes comparan un método con el otro, uno puede decir que lo que ya sabíamos hacer es mucho más conveniente. Sí, pero aquí hay que señalar dos cosas. Una es que aquí el problema que tratamos es particularmente sencillo, entonces los métodos elementales funcionan a la primera muy fácilmente. Y lo otro que hay que recalcar también es que con la práctica uno puede utilizar el método de series con mucha más soltura, y eso pues hace que algunos pasos se puedan abreviar y ya con la práctica pues todo esto se puede hacer mucho más rápidamente. Sobre todo, insisto, el método de series es algo que podemos utilizar cuando no tenemos alguna alternativa. Entonces pues puede que parezca un poquito laborioso, pero en ocasiones es lo único que tenemos a la mano para resolver cualquier ecuación lineal particularmente. Bueno, con esto quiero terminar la lección. Ya se alargó un poquito más de lo normal y bueno,
Agradezco su atención y hasta la próxima.